Hola. Bueno, hoy quiero hablar de lo que es mi manera de aprender las lenguas, porque yo personalmente soy una persona que aprendí bastantes lenguas, muchas lenguas. Aprendí el francés, holandés, chino, varias, y hablo inglés como lengua materna. Y soy Kent. Bueno, em, la manera en que voy a describir el camino no es necesariamente el mejor camino, ¿viste? Es algo muy personal de cada quien. Cada persona tiene su propia manera de aprender. Y bueno, lo mío es lo mío. No es que sí o sí tenés que seguir los pasos míos. Em, Depende de los intereses de cada quien y depende bastante de los puntos fuertes y débiles de cada uno. Bueno, me imagino que ya, ya habéis visto algunos de los videos de algunos otros políglotas. Ponele Steve Kaufman o, ¿cómo se llama? Lindy Boats. Hay muchos, hay muchos. No es Lindy Boats, es Botes, creo. Bueno, pero cada una de estas personas tiene su propia manera de aprender las lenguas. Entonces, por ejemplo, con Steve Kaufman, él ya está aprendiendo las lenguas hace décadas. Entonces, en su época, no había nada de Italki o Preply y plataformas de aprender las lenguas en línea. Pero sí que hay hoy. Entonces, a día de hoy, sí que podemos, como humanos modernos, humanos jóvenes, o más jóvenes que él, por lo menos, podemos usar más de eso. Y él incluso lo usa. Em, pero lo que pasa es que en su época había solamente la posibilidad de escribir o de leer. Y es por eso que desarrolló Link, que es una aplicación de aprendizaje de lenguas y de idiomas, pero por lo leído. Em, y bueno, esto funciona por- para muchas personas, pero para mí nunca, bueno, de chico me encanté leer, me encanté el poder leer de todo tipo y por eso que tengo un vocabulario bastante desarrollado en el inglés. Pero en mi propio camino de aprender lenguas, yo prefiero hablar. Y por eso que yo siempre suelo hablar casi del principio. Pero, bueno, aprendo unos 300, 400 palabras por ahí antes de empezar a hablar. Porque tenés que empezar con alguna base. Entonces, bueno, hace 10 años, cuando yo empecé a aprender el holandés, bueno, en esa época el Duolingo me fue bastante bien, ¿viste? Es que para nosotros ahora el Duolingo creo que es peor de lo que había en esa época. Todavía teníamos el largo ese y bueno, funcionó. Empecé el holandés con Duolingo y el español.
bueno, más o menos con Duolingo, pero lo usé más cuando ya tenía cierto vocabulario en español, porque yo tuve que estudiar el español en la escuela durante el secundario. Entonces, Duolingo no fue la primera vez que yo era expuesto al español. Pero, te explico. Lo básico de lo que yo hice durante mi primer año del aprendizaje de holandés, los primeros 2 años, creo, de aprender francés y español, bueno, era como que usar Italki. Media hora, 4 o 5 veces a la semana. Em, y era lo básico de lo que yo hacía. Y luego, de ahí, hablé por 1 año o 2 y más adelante conocí lo de Anki y aprendí muchas palabras con las tarjetas de memoria, ¿viste? Por eso, bueno, desarrollé mi vocabulario, desarrollé mi habla y mi gramática a la vez. Em, y creo que las lecciones conversacionales sirven por eso principalmente. Mejorar tu gramática, tu conocimiento, reforzar el vocabulario y aprender las nuevas palabras, y a la vez tenés que reforzarlo de alguna manera fuera de la clase. Es así. Y bueno, esto me llevó a un nivel más o menos A2 o B1. Con el español, yo me fui a vivir en España, entonces por eso que hablo bastante español o tengo un cierto base. Y luego, creo que al llegar al nivel de B2, ya en este nivel tenés que arrancar con cosas más avanzadas, ¿viste? Es que no, bueno, no vas a poder producir cosas sin estar expuestos a ellas. Entonces, tenés que, para desarrollar este vocabulario más del día a día, de la vida cotidiana, vas a tener, sí o sí, que empezar a leer y leer bastante. Te recomiendo leer empezando por las mangas, porque por lo menos con manga tenés imágenes y por eso que vas a poder adivinar muchas cosas. Y luego, después de leer, tenés que sí o sí escuchar bastante, mucho. Yo suelo usar podcast de todo tipo, pero lo que, lo que pasa es que tenemos la idea en la lingüística de que tenemos input comprensible. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es lo que vas consumiendo
entendés, pero a la vez todavía estás aprendiendo algunas nuevas cositas, pero es son unos 10% o 15% que no entendés. Entonces, la mayoría que entendés, pero este 10% o 5% que queda, no entendés, entonces tenés que aprenderlo. Entonces, empezando por la manga, vas aprendiendo muchas palabras, como es leer en esta lengua, y también vas conociendo cada vez más la gramática y puedes adivinar un poco. Y luego escuchen un podcast, porque esto les ayudarían a entender o reforzar el vocabulario que viste en las mangas. Entonces, primero leer y luego en el mismo día o en la misma semana vas escuchando podcast. Por empezar, podcast de 1 a 2 personas o podcast de input comprensible, que son podcasts re lentos, en que hablan muy lentamente y entendés casi todo. Y luego, de allí, vas buscando para nuevas podcast bueno, de 2, 3, 4 personas hablando a la vez, y tenés que acostumbrarte a poder escuchar varios idiolectos y también escuchar varias personas a la vez y entenderles todos, ¿no? Y bueno, después de la manga ya empezás a leer romanes y novelas, ¿no? Y bueno, quizás algunas telenovelas. Y bueno, creo que lo principal en el camino entre B2 y C1 es que tenés que incorporar esta lengua en tu vida, porque en el camino entre A1 a B1 tenés que aprender todo de lo básico, desde cero, pero luego, cuando ya estás mejorando a un nivel más avanzado, tenés que incorporarlo como algo más normal en tu vida diaria, como que viendo videos en YouTube, viendo reels en Instagram, leyendo los captions de Instagram, lo que sea, en tus redes sociales, en tus hobbies. Entonces tenés que incorporarlo más en tu vida. Porque lo que pasa con el aprendizaje de las lenguas no es que podemos podemos mejorarlo de un día a otro. Vamos mejorándolas como un maratón, como con consistencia a través de los años. Es algo que vaya cambiando con el paso de los años. No es algo que pasa de inmediato. Bueno, no sé si expliqué muy claro lo que es mi método. Básicamente es 1 o 2 años de hablar y conversar con gente,
aprendiendo y absorbiendo la gramática más básica. Y luego, al nivel de B1, tenés que ver series, leer mangas y escuchar podcast. Y luego, cuanto más en- entendés mejor la lengua o lo que estás consumiendo, vas incrementando el nivel de dificultad, añadiendo voces en los podcasts y leyendo cada vez menos mangas y cada vez más, am, bueno, cosas escritas sin imágenes. Bueno, así es. Para mí no es una ciencia, no es algo tan formal, pero es así lo hago yo. Así lo hago yo. Pero bueno, sí. Chao, chao.